En esta ocasión quiero compartirte lo que está ocurriendo con el derecho humano al agua en el estado de Zacatecas. En las dos emisiones anteriores te compartí información sobre esta misma temática, contextualizando la realidad internacional, dándote datos de quiénes están haciendo el negocio del agua en nuestro planeta, cómo el saqueo del agua también está ocurriendo en territorio mexicano y en esta ocasión es importante que aterricemos en lo que tenemos como realidad en cuanto al derecho humano al agua en el estado de Zacatecas. Nuevamente pongo de manifiesto que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el artículo 30 de dicha normatividad, se establece el derecho humano al agua para la población zacatecana. En ese sentido, es importante que dejemos de manifiesto alguna información, algunos datos duros que nos dan cuenta de la cruda realidad que tenemos sobre el despojo del agua en territorio zacatecano. En primera instancia, quiero ponerte de manifiesto que actualmente se tiene concesionada un total de 1.601.8 millones de metros cúbicos de agua en el territorio zacatecano, de acuerdo a las cifras que nos arroja la Comisión Nacional del Agua. Más allá de ese dato global, es importante que como población zacatecana detectemos hacia dónde se va principalmente el agua de acuerdo a los distintos usos para las empresas y para las personas. En este caso, tenemos que la agricultura es la principal consumidora de agua en el estado de Zacatecas. De la cantidad de agua que les mencioné, el 84.9% es la que se destina a la agricultura, es decir, 1.360.7 millones de metros cúbicos de agua es lo que se tiene concesionado para la producción de alimentos. Otro segundo rubro tiene que ver con el consumo público urbano. En este caso, ese consumo anda por el orden de los 123.8 millones de metros cúbicos de agua por año, lo que equivale apenas a un 7.7%, mientras que el consumo industrial anda por el orden de los 69.8 millones de metros cúbicos de agua por año, y es importante destacar que de todas las industrias, es la industria minera la que más consume agua año con año en el estado de Zacatecas, con esos 55.7 millones de metros cúbicos de agua por año en todo el estado de Zacatecas. Y en este caso estamos hablando de que hay 16 grandes empresas transnacionales mineras operando, y con esas 16 empresas mineras son suficientes para que consuman más agua que toda la población del estado de Zacatecas. Y quiero ponerte de manifiesto que de esas 16 empresas, solamente la unidad minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp consume actualmente más de 42 millones de metros cúbicos de agua por año, y esa cantidad es suficiente para abastecer el derecho humano al agua de más de 1.200.000 zacatecanos. De esa proporción es el saqueo del agua que se tiene desde la industria minera. Ante esa realidad, es importante que tengamos conciencia de esa situación, que tomemos nota de esa realidad, y por eso resulta hasta cierto punto lógico desde la visión corporativa, desde la visión de los organismos supranacionales como el Banco Mundial, cuando en el año 2012 le hizo una serie de recomendaciones al gobierno del estado de Zacatecas a través de un estudio que presentó dicho organismo internacional en un documento titulado Análisis del uso y manejo de los recursos hídricos en el estado de Zacatecas. A partir de ese documento, el Banco Mundial ya en el 2012 le recomendaba al gobierno del estado de Zacatecas que tomara ciertas medidas, porque el asunto de la crisis del agua y de la escasez del agua en territorio zacatecano manifestaba una tendencia creciente
y que eso iba a significarle problemas económicos y sociales. Por eso, el Banco Mundial, entre otras medidas que sugería al gobierno del estado de Zacatecas, era optar por ese abasto parcial que se le hace llamar como tandeo, y ese tandeo que hoy afecta a una gran cantidad de hogares de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, en donde no se recibe el derecho humano al agua de manera diaria, de manera continua, sino 2 o 3 días por semana y a veces únicamente en horario nocturno. Es importante también poner de manifiesto que ese Banco Mundial le recomendó al gobierno del estado de Zacatecas que se le abriera el paso a la iniciativa privada para que desde las empresas privadas pudieran proveer el servicio. También el Banco Mundial recomendaba una estrategia de reconversión productiva donde se buscara cultivos que consumen menos cantidad de agua, que se le apostara por el asunto de los bancos de agua, que se le apostara por el asunto de las represas, como el caso de Milpillas, y que también se incorporaran en el asunto del tratamiento de aguas residuales. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, pero también es importante que tomemos en cuenta que aquí ya llegó a Zacatecas esa mercantilización del agua en la mayoría de esas modalidades, de esas recomendaciones que establece el Banco Mundial desde el año 2012 y que es importante que la población zacatecana tome conciencia de esa realidad que tenemos y que ante ese esquema privatizador del recurso hídrico, la población zacatecana, sea del medio urbano, sea del medio rural, esté informada y tome conciencia de esta realidad crítica que hoy tenemos. Por eso es importante que hoy en el estado de Zacatecas estemos atentos a lo que está ocurriendo en el tema del agua, a lo que se está debatiendo en los distintos espacios públicos y que no solamente nos quedemos con el espacio local, sino que veamos qué es lo que ha ocurrido con el derecho humano al agua en otros rincones del planeta, qué es lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, de América Latina. Por citarles un ejemplo, en el caso de Bolivia, en el año 2000 se estableció lo que se llamó la Guerra del Agua en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y esa mentada Guerra del Agua no fue más que una manifestación colectiva donde las organizaciones de la sociedad civil, donde las poblaciones indígenas, donde los universitarios, donde los obreros, donde las amas de casa, manifestaron una acción de resistencia ante la autoridad gubernamental como rechazo a la privatización del agua. Eso es importante que lo pongamos de manifiesto porque, por ejemplo, en nuestro país, en febrero de 2015, se subió a las cámaras de diputados y de senadores el asunto de una ley general de aguas nacionales etiquetada como Ley Korenfield, y a través de esa ley se busca la privatización del agua de los mexicanos para que esas grandes empresas transnacionales y esos magnates multimillonarios de Estados Unidos, de China y de Filipinas tengan la posibilidad de venir a saquearnos con el agua y de venir a hacer negocio con el agua de los mexicanos y de los zacatecanos. En ese sentido, es importante que estemos atentos, que estemos documentados y que sepamos que hoy en ciudades como Aguascalientes, como Cancún, como Puebla, como Saltillo, ya se tiene privatizado el servicio de agua potable. Es importante también que en distintos estados de la República Mexicana se ha reflexionado colectivamente sobre esa problemática, incluso de manera reciente ocurrió en el caso de Baja California, donde después de emitir una ley que buscaba de alguna manera facilitar ese mecanismo de privatización del agua ante la resistencia de los habitantes del estado de Baja California, el gobernador se vio obligado a abrogar esa ley que buscaba privatizar el agua de la población de Baja California. En ese sentido, es importante que cada
zacatecano, que cada ciudadano mexicano tomemos conciencia de esta situación. Sobre todo, es importante que tengamos en cuenta que el derecho humano al agua cada vez es un asunto que afecta no solamente el consumo cotidiano, sino que esa situación, al convertirse en un problema grave, donde no se tiene plenamente satisfecho en toda su extensión de la palabra el derecho humano al agua, lo que ha ocurrido es que se presenten fenómenos sociales novedosos, como lo que nos plantea el doctor Álvaro García de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el concepto de ecomigración. Y ese concepto de ecomigración es aplicable a lo que está ocurriendo hoy con las comunidades de Mazapil, esas comunidades que el doctor Álvaro García ya lleva 10 años visitando ininterrumpidamente y ha recabado información interesante en el sentido de que varios de los habitantes de esas comunidades de Mazapil, a partir de este asunto de la industria minera que les ha afectado el agua, donde se han secado los pozos, donde los acuíferos se han agotado, ha habido una tendencia crítica en el sentido de que pobladores del municipio de Mazapil hoy están emigrando a Saltillo, a Monterrey y a otras ciudades de la República Mexicana en búsqueda de alternativas para garantizar no solamente el derecho al empleo, sino garantizar su subsistencia y tener cubierto su derecho humano al agua. Pero no solamente esa situación novedosa ocurre en Mazapil. Hoy en nuestro país también tenemos, por ejemplo, una comunidad emblemática, la comunidad menonita, que en esa población aproximada de 100,000 menonitas que hay en varios estados de la República Mexicana, concretamente la comunidad menonita de Chihuahua, ante la escasez de agua que se tiene en ese estado de la República Mexicana, han tenido un éxodo, han tenido una migración masiva hacia Rusia, hacia Argentina y hacia Colombia. Es importante, pues, que el asunto del derecho humano al agua hoy se está reflejando no solamente en un problema de migración internacional que está allá lejos en África, hoy lo tenemos ya presente en territorio mexicano. Por eso es importante que en este caso, tú que me estás siguiendo a través de esta transmisión, te des la oportunidad de compartirnos la opinión que tú tienes acerca de esta información que te estamos compartiendo, que en esta información que te estamos compartiendo a través de Agenda Mediática, en esta cuenta de Facebook de Agenda Mediática, recibamos tus comentarios, tus aportes, tu retroalimentación, para que más ciudadanos zacatecanos y más ciudadanos mexicanos tomemos conocimiento integral de lo que está ocurriendo hoy con el derecho humano al agua, sobre todo si realmente te preocupa que esa realidad que hoy viven los habitantes del municipio de Mazapil no se replique en el resto de los 58 municipios zacatecanos. Sobre todo si a ti te interesa que esa situación que hoy se vive en un estado como Chihuahua o como Zacatecas no se replique de manera crítica en el resto de las entidades federativas de la República Mexicana. Muchas gracias.